En aquel día, dice Jehová, recogeré a las ovejas cojas, reuniré a las descarriadas y buscaré a la que afligí. ¿Por qué estas ovejas llegaron a esta condición? ¿Por qué el Señor tiene que buscarlas? Pero este mensaje, ¿de qué manera nos beneficia a nosotros? Vamos a descubrirlo juntos en Miqueas, capítulo 4. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas a Momentos de Esperanza. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por las Sagradas Escrituras que son fortaleza, son de paz, pero sobre todo son de aliento y de esperanza para nuestra vida. Por favor, no te quedes, vamos adelante, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy tiene algo muy singular porque en la Reina Valera 1960, el versículo 2 y el versículo 3 son básicamente los mismos que Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4. Los que conocen el idioma hebreo, que es en el idioma que se escribió, reconocen que solamente hay una o dos o tres palabras diferentes, pero que son palabras sinónimas. Entonces, la pregunta es, ¿quién tomó de quién, verdad? Si Isaías tomó estos primeros versículos de Miqueas o Miqueas de Isaías. Sin embargo, recordemos que estos dos profetas desarrollaron su ministerio juntos, hablando también a Judá, y entonces Dios les inspiró y también queda muy claro este mensaje. ¿Cuál es el mensaje que tienen en común? Bueno, versículo 1, 2 y 3 habla acerca de que dice en aquel tiempo o en los últimos tiempos, el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes y se elevará sobre las colinas y los pueblos acudirán a él. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob. Y él nos enseñará en sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Básicamente estos versículos nos recuerdan a las promesas de otros profetas que dicen que después del exilio, después de que fueran al cautiverio, ellos regresarían y serían unificados en una nación consagrada, porque el exilio serviría para la renovación espiritual del pueblo y Dios los bendeciría tanto que llegarían a ser una nación como fue al inicio el sueño de Dios. Recuerden que esto lo vimos un poco más desarrollado en los últimos capítulos de Ezequiel. Vimos detalles muy precisos de esta tierra nueva. Isaías también lo va a comentar en la segunda parte de Isaías. También hay muchas promesas de restauración y como sabemos la interpretación es que estas promesas de restauración pues eran condicionales al reavivamiento espiritual del pueblo, a la confesión de sus pecados, a la entrega totalmente del pueblo, pero como el exilio no sirvió para ellos porque fueron al exilio y no aprendieron la lección y aun cuando regresaron, eso nos lo cuenta Nehemías, Esdras, realmente seguían siendo un pueblo muy duro, estas promesas ya no se cumplieron. Entonces, como hemos analizado, si se acuerdan amigos, estas promesas son tomadas, varias de ellas, son tomadas por autores del Nuevo Testamento y otras son tomadas para aplicarlas ahora como promesas universales para la iglesia cristiana. Son tomadas como promesas que se aplican para todo aquel que cree en el Señor Jesús, pero sobre todo en su cumplimiento final en la tierra nueva. Entonces, aquí nosotros lo que podríamos reconocer es una lección muy importante, es que cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, cuando Él establezca su reino finalmente, pues habrá una paz universal, habrá justicia universal, todas esas promesas de que no habrá hambre, no habrá guerra, no habrá dolor que nos platicaba Isaías, que habrá cielos nuevos y tierra nueva, se van a cumplir, pero ahora en esa fase universal cuando el Señor venga por segunda vez. Detalles un poquito más, un poquito menos, pero esa sería la esperanza que ahora tenemos en la segunda venida de Jesús. Ya no solo como la nación de Israel, sino ahora como el Israel espiritual, en donde entran todos aquellos que hayan aceptado a Jesús como su Salvador personal. Muy bien, hay otra promesa también muy interesante, versículos 6 al 8.
Dice que el Señor recogerá a las ovejas que están esparcidas. Pero fíjate qué interesante, porque están esparcidas, pero están lastimadas. Dice que unas vendrán cojeando, otras están descarriadas, es decir, están perdidas. Otras más están afligidas. ¿Y a qué se refiere? Bueno, aquí mismo explica que es el remanente, que fue descarriado, que fue esparcido, que está lastimado. Pero el Señor lo buscará y el Señor reinará sobre ellos desde ahora y para siempre, dice la Biblia. Versículos 6, 7 y 8. Y esto pues tiene que ver, mis amigos, con esas promesas que nosotros ya las estudiamos. Estuvimos estudiando esas promesas en Isaías, en Jeremías, principalmente en Ezequiel, porque él estuvo allá en el exilio. Pero también ya lo estudiamos en Nehemías y en Esdras, cómo el Señor volvió a buscar a su nación, volvió a buscar a su pueblo. Y mis amigos, la verdad que he pensado que algún día pudiéramos leer la Biblia cronológicamente. Hay una Biblia, por cierto, hace tiempo por ahí les mandé un link donde se vende una Biblia cronológica. Y en esta Biblia está la historia bíblica, pero en orden cronológico. Así que están revueltos los libros y también algunos capítulos para tratar de ir en orden cronológico de la historia. Pero bueno, como nosotros ya vimos estos capítulos, podemos darnos cuenta que efectivamente Dios cumplió sus promesas. Dios trajo nuevamente el pueblo a Israel. Dios levantó nuevamente la ciudad, reconstruyó el muro. Y entonces aquí nosotros podemos ver unas promesas muy interesantes y las promesas de que Dios cumple al buscar a su pueblo. El pueblo cosechó las consecuencias de sus errores, el pueblo sufrió por su desobediencia y aquí hemos visto con Miqueas de veras la maldad tan grande que ellos tuvieron que no podían ser capaces de tener misericordia ni de las personas que ellos debían amar. O sea, ellos eran muy perversos, los hemos estado estudiando. Bueno, con todo ese dolor, así como estaban las ovejas, el Señor las buscó. Y mis amigos, aquí nuevamente vemos una gran promesa de restauración. Cuando nosotros nos alejamos de Él, cuando nosotros sufrimos las consecuencias por nuestros errores, nuestras decisiones, el Señor nos busca. Y el Señor sabe que estamos lastimados, el Señor sabe que hemos sufrido, el Señor sabe que hemos cosechado. Muchas veces pensábamos que no nos íbamos a equivocar, pero el Señor dice que tiene esa paciencia, ese amor para juntar a sus ovejas por el gran amor que Él les tiene a su pueblo. Así que mis amigos, creo que este capítulo, aunque es pequeño, nos sigue resaltando y nos sigue dando estas convicciones. El Señor volverá a reconstruir Jerusalén. El Señor volverá a traer a su pueblo. Y mis amigos, nosotros tenemos la esperanza y tenemos pues sí, yo creo que más que nada la palabra es esperanza, la esperanza de que un día, después de estar en este mundo y que sufrimos, que lloramos, que estamos con incertidumbres, que como hemos estudiado en estos capítulos últimos, hay abuso, muchas personas sufren, muchos niños sufren por las decisiones que ni siquiera ellos tomaron. Bueno, el Señor volverá a recoger a su pueblo en este mundo, volverá a recoger a sus hijos en este mundo. Así que esta mañana la invitación y el llamado es: si hemos sido ovejas que hemos sufrido, si hemos sido ovejas que estamos sufriendo ahora mismo, si estamos pasando una situación en la que no encontramos ya una salida, si estás pasando un momento en el que estás sufriendo bastante y tú dices, ¿quién puede ayudarme? Quiero decirte que nuestro Padre Celestial está atento escuchándote a ti, sabe de ti. Y si tú esta mañana le abres tu corazón a Él y le entregas tu vida y te pones en sus manos, Él abrirá una puerta, porque Él tiene mil maneras, mil soluciones para los problemas que nosotros enfrentamos. Querido Dios y Padre Celestial, Miqueas, Señor, nos ha descrito los problemas más comunes en este mundo: el abuso, el dolor. Miqueas nos ha recordado que la maldad del hombre no tiene que ver con el tiempo. Sigue siendo tan malo como hace cientos o miles de años, Señor.
Sin embargo, también tú no has cambiado. Tú sigues teniendo misericordia del pobre. Tú sigues teniendo misericordia de aquel que le han dado la espalda. Tú sigues teniendo misericordia de todos nosotros. Esta mañana abrimos nuestro corazón a ti y te pedimos fuerza, te pedimos valor y te pedimos fe para enfrentar los problemas que estamos viviendo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amigo, amiga. Sigue abriendo tu corazón al Señor.